¿Listo? Porque lo que les mencionaba respecto a las radiografías, si es radiolúcido o radiopaco, ¿sí? Es solamente la radiolucidez me la va a dar la captación de radiación, y eso son elementos sólidos, macizos, con minerales, o sea, ricos en calcio. Si los niños nacen con huesos cartilaginosos, pues van a dejar pasar la radiación, no la van a captar y eso se ve oscuro, o sea, no vamos a poder hacer el diagnóstico. ¿Sí? Solamente después de los 3 o 4 meses podemos hablar de una ligera osificación de la articulación coxofemoral. ¿Listo? Carita, vaya acá. Yo les espero 5 minutos. Me va a pasar que se lo rápido. ¿Cómo? No, pero llevamos así todo el fin de semana. No he visto ningún cambio desde la semana pasada. No, el fin de semana se Les decía que inicialmente no se puede diagnosticar en el recién nacido, sino que después de los 3 meses que podamos tener una ligera osificación de la articulación para que se observe en una radiografía simple. Epidemiológicamente hablando, afecta más a las niñas que a los niños, o sea, lo padecen más el género femenino que el género masculino. Generalmente es bilateral, ¿listo? Bilateral. Pero hay varios grados de afectación, ¿sí? La epidemiología dice que se afecta más la cadera izquierda que la derecha. 10 de cada 1000 niños pueden nacer ya subluxados. ¿Qué quiere decir? Que definitivamente no se formó y la articulación sale, o el niño sale ya con una incongruencia articular y con un desplazamiento de la articulación, ¿sí? Digo subluxados cuando la articulación no se sale por completo, ¿sí? Ya sabemos que una luxación es una pérdida de la congruencia articular. Entonces, por ejemplo, una luxación es eso. La articulación se salió, no está congruente, no se está comunicando entre las dos superficies, eso es una luxación. Una subluxación es un desplazamiento mínimo, es decir, se cambió la relación articular, pero no perdió su comunicación por completo. Entonces, 10 de 1000 niños que tengan displasia de cadera pueden nacer con subluxación desde el nacimiento y 1 de cada 1000 pueden nacer luxados. ¿Listo? Eso pensando en los procesos de parto, ¿no? Recuerden que hay diferentes tipos de parto, que lo ideal es que sean cefálicos, pero en algunos casos hay partos podales, es decir, que los niños vienen de pie, ¿sí? Y en esos casos, aunque hace mucho más difícil el parto, también a veces pasa que los alan y eso hace que, como son tan flexibles, puedan salirse o puedan luxarse las articulaciones de las extremidades inferiores. La displasia del desarrollo de cadera es principalmente bilateral, pero no de igual afectación, es decir, generalmente se afectan las dos caderas, pero una tiene más displasia que otra, eso se mide en grados y ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? No es igual, generalmente. ¿Listo? Y pues el riesgo o los factores de riesgo van a estar sí o sí, todos vamos a tener riesgo. Es decir, que se presenta en el 6% de los casos si los papás son sanos completamente, no tienen antecedentes de displasia, igual hay un riesgo de padecer. 2, se duplica si los padres han tenido displasia de cadera. Y si el parto es podálico, pues aumenta el riesgo adicional de padecer. Entonces, resulta que así más o menos se va a ver
no es una cadera que podamos, que podamos como traerla acá aquí muy cercana a la anatomía. Les voy a decir por qué. Esto se ve como una cadera normal, ¿sí? Si ustedes ven este trazo que está acá, ya ahorita lo vamos a sacar con unos ángulos, ¿sí? De esta línea H, que es como una horizontal. Y este trazo que serían los dos bordes acetabulares, es decir, las dos esquinitas de lo que va a ser un acetábulo cóncavo, que todavía no lo es. O sea, esto es una radiografía de cadera normal y todavía no se ve completamente cóncavo, ¿sí ven? Esta que está acá es la cabeza del fémur. Pero ustedes dicen, venga, profe, ¿por qué se ve como si estuviera separada? ¿Por qué creen? ¿Pero qué será esta línea? ¿Por qué se ve separada? Cuello anatómico. ¿Y qué más? ¿Qué pasa en el cuello anatómico? ¿Por qué? ¿Qué queda ahí? Pues porque ahí es donde se da el crecimiento del hueso. ¿Cómo se llama esa zona? ¿Qué? ¿Cómo se da la zona donde se da el crecimiento del hueso? La metáfisis. Metáfisis de crecimiento o fisis de crecimiento. Entonces, esto es completamente cartilaginoso. Esto no se ve absolutamente nada. Apenas los procesos de osificación se están dando. Entonces, apenas estoy viendo una pelvis formándose. De resto, todo esto es cartilaginoso. El acetábulo también se está formando. O sea que todavía no lo veo al 100% formado. Esto es lo que va a ser la cabeza del fémur, acá es lo que se va a convertir después en el cuello anatómico del fémur, que corresponde a la fisis de crecimiento, y por acá es lo que van a ser porque todavía no son los trocánteres. Entonces acá voy a tener como el trocánter menor y por acá el trocánter mayor. Todavía no, es un bebé, eso se está formando, ellos no nacen con todas las prominencias óseas que tenemos nosotros, no, se van formando. ¿Listo? Ahora, ¿en qué va a estar la diferencia? Miren acá entonces una cadera luxada de un niño, ¿no? Estamos hablando de un niño porque si fuera un adulto veríamos una radiografía muy similar a lo que está acá. Pero en un niño, miren cómo se ve una luxación de cadera. Esto sería lo que sería el acetábulo y miren dónde está la cabeza del fémur, ¿cierto? Por fuera de la articulación. Entonces, demasiado espacio, completamente ascendida, etc. ¿Sí? Entonces, esto es lo que queremos en términos generales o normales y acá vamos a tener lo que es patológico. Ahora, si yo traigo esta radiografía aquí, ¿cierto? Que es como un dibujo tal vez un poquito más fácil de entender, tengo que pensar en algo que se llaman unos trazos. Las radiografías de los niños con displasia de cadera vienen con esos trazos. Generalmente los hace el radiólogo para poder leer, tomar los ángulos y decir, venga, esta cadera tiene displasia o esta cadera no tiene displasia. ¿Listo? ¿Cuáles son estos trazos? Se hacen basados con 3 líneas de referencia. En realidad son más, pero bueno, pues vamos. Verticales vamos a tener la línea Shenton, que corresponde a la línea media, ¿cierto? Que es una línea que va por toda la mitad de los cuerpos vertebrales y la mitad de la síntesis púbica y todo esto, ¿cierto? Esta es la línea de Shenton. Vamos a tener la línea H, estas son las verticales, ¿cierto? Entonces la línea Shenton. Luego voy a tener la línea Perkins o la línea P. También la pueden llamar o la pueden encontrar ustedes así, la línea P, que es una vertical por cada extremidad. ¿Cuál es el punto de referencia de esa vertical? El borde acetabular lateral. O sea, tiene que pasar por este borde, por eso ustedes la ven acá, ¿cierto? Tiene que pasar por este borde. Esta es la P. Y una por cada pierna, ¿no? Y vamos a tener un punto de referencia que es la línea H. ¿Listo? La línea H es una horizontal. Y la horizontal se va a trazar con este hueso pélvico. Acuérdense que acá tenemos 3 huesos y están en este momento en el niño están separados, ¿cierto? Acá vamos a tener parte del hueso ilíaco. Aquí sería lo que iba a ser la sínfisis del pubis, que es esto, y acá atrás tenemos lo que va a ser el isquio, o las tuberosidades isquiáticas, ¿cierto? Pero todavía no están igual fusionadas como ustedes los ven en la anatomía normal.
Entonces esta línea H va a trazarse con los bordes del hueso ilíaco, es decir, que se tiene que trazar acá y por eso está acá. ¿Listo? Si ustedes ven estas líneas, me va a dar esto en unos cuadrantes, que es importante que lo tengamos presente. Me va a dar esto en unos cuadrantes. Bueno, las displasias de cadera se pueden clasificar en varios tipos. Las primeras pueden ser las que nosotros llamamos las teratológicas. Las teratológicas, básicamente, cuando yo hablo de algo teratológico, hablo de algo que se malformó. De base ya está mal formada. ¿Sí? Ustedes no sé si se acuerdan cuando estábamos tratando la niña Violeta, no, ¿cómo se llama? Verónica. ¿Verónica? La niña que le hicieron la prótesis para la niña. Debía decir que era una prótesis original, de Fabián. Sí. Y escuchaban que el profe Fabián decía, es que la niña tiene una cadera teratológica. Resulta que ella de base venía con una malformación congénita, ¿cierto? Su manito no se formó, venía más corta, etc. Ese lado de por sí estaba comprometido. En su extremidad también. ¿Qué quiere decir de las teratogénicas o teratológicas? Que es exactamente lo mismo, que viene mal formada, ¿sí? No se formó en condiciones normales. En este caso, quiere decir que ya en los primeros meses de gestación hay un daño, ¿cierto? No se está formando de manera apropiada. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya las caderas, la pelvis vienen con una malformación de base, ¿sí? Que es el caso de la paciente de Fabián, por ejemplo. Nació con la pelvis mal formada, ¿sí? No tiene las prominencias, no se formaron los huesos que se tenían que formar. Generalmente está asociado a alteraciones neuromusculares, ¿sí? Entonces cuando hay diagnósticos adicionales, síndrome de no sé qué, síndrome de CICEMAS, etc. Y estos tipos de luxaciones tienden a ser rígidas y no reductibles. O sea, yo con esas caderas no puedo entrar fácilmente a corregirlas, ¿sí? Que era lo que hablábamos en ese caso con la niña. Decían, no, mire, es que ya se intentó, no hay corrección, por eso para esa cadera nosotros no vamos a transmitir carga en la articulación de la cadera, sino más flexible, ¿cierto? Ya médicamente intentaron corregir, pero ese tipo de caderas, como en problemas de formación, que no tengo las mismas superficies que tengo en condiciones normales, pues no puedo entrar a modificar mucho. ¿Listo? Mientras que las luxaciones típicas, o en este caso para los usuarios que son los pacientes que tienen displasia del desarrollo de la cadera, generalmente afectan a los lactantes. Cuando nosotros hablamos de lactantes, hablamos de niños hasta los 2 años de edad, que es que deben lactar, que deben ser lactados, perdón. Entonces, en este tipo de casos es normal que se presenten lactantes y que puedan ser desde su periodo prenatal o postnatal. ¿Qué significa? Se puede que el paciente venga luxado desde la pancita, pero que no tenga ninguna malformación en su estructura, no tenga ningún síndrome, ningún diagnóstico neuromuscular. O puede que se diagnostique o que se dé esa luxación después de que nace. Generalmente es influenciada por fuerzas mecánicas. ¿Sí? ¿Qué significa eso? La displasia del desarrollo de la cadera tiene varias teorías y entre esas es la posición del feto intrauterino. ¿Cómo está acomodada? Resulta que la articulación de la cadera se forma por estímulo mecánico, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesita de una posición del fémur con relación al acetábulo para que él vaya obteniendo esa forma, ¿cierto? Pero yo no sé cómo está acomodado mi niño ahí adentro. Generalmente,
cuando está muy pequeño, él puede adoptar diferentes posiciones y ya vemos que se forma la cadera desde la semana 7 y 8 y hasta la semana 11, que es cuando es muy pequeño. Porque en realidad el posicionamiento se pone un poco más difícil cuando el niño aumenta de tamaño y la mamá no tiene un espacio apropiado. Pero en realidad la malformación o el desarrollo de la articulación de la cadera se da mucho antes, cuando el niño todavía es muy pequeño y ahí hay demasiado espacio. Entonces no se sabe cuál es su posición y por eso al parecer no está adoptando una posición que mecánicamente esté generando esa formación de la cadera, sino que simplemente esté ahí como muy relajada, ¿sí? Normalmente uno busca, o los niños tienen algo que se llama una posición fetal, y esa posición hace que mecánicamente se haga ciertos estímulos sobre la articulación de la cadera. ¿Listo? En estadios iniciales, nuevamente, donde estamos hablando que el feto no mide más de 10 centímetros, ¿cierto? Que son las semanas aproximadamente entre la semana 8 y 11, ahí es donde se da finalmente la formación. ¿Qué otros factores de riesgo? Primogénito, es decir, el primer hijo, tiene más riesgo de padecer displasia que el segundo. Ser mujer o ser niña, ¿listo? Parto podálico, es decir, no nacer de cabeza, sino nacer de pies. Historia familiar, quiere decir que haya antecedentes de displasia en la familia, ¿sí? Y oligohidramnios, que hace referencia a la cantidad de líquido que uno puede tener a nivel intrauterino. ¿Listo? Entonces, entre menor líquido, menor posibilidad hay de acomodarse y eso se relaciona con problemas osteomusculares. El diagnóstico de la displasia de cadera, ¿cómo se hace? Lo ideal es que el diagnóstico sea precoz, como en todo. Entre más rápido se dé el diagnóstico, pues más rápido se va a poder intervenir. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico temprano, no digo nosotros porque nosotros no hacemos el diagnóstico, pero generalmente esta información que yo les doy les sirve para ponerla en práctica en sus familias y en la presencia de niños o bebés que vayan a llegar. Si el diagnóstico se hace precoz o se hace rápido, el tratamiento y la intervención es casi que 100% efectivo. ¿Listo? Bueno, cuando el niño tiene menor a 6 meses, menor a 6 meses, que es lo ideal para hacer el diagnóstico, ahora hacemos algo que se llama observacional, ¿cierto? Nosotros lo primero que hacemos es mirar las extremidades de los niños. Entonces, ¿qué podemos mirar en las extremidades de los niños para que nos indique o nos muestre que puede tener una displasia del desarrollo de la cadera? Entonces, lo primero que voy a hacer es mirar los pliegues de las extremidades inferiores. O sea, lo que hacemos es ponerlos boca abajito, estirar sus piernas, y los pliegues, es decir, los gorditos de Michelin, esos tienen que ser congruentes. O sea, el que tiene en una pierna debe tener en la otra. Cuando hay asimetría, es decir, acá hay un pliegue pero acá no lo hay, yo puedo empezar a pensar en que ahí hay algo asimétrico en sus extremidades. Entonces, miren, ¿qué pliegues miro yo? Los pliegues inguinales están acá, pero básicamente los pliegues que se forman acá en la ingle, ¿cierto? Que tengan la misma profundidad, la misma longitud, con las piernas extendidas. Voy a mirar los pliegues del muslo, tanto en una vista anterior como en una vista posterior. En una vista anterior generalmente se hacen rollitos y uno mira que sean congruentes. Posterior, igual. El pliegue de la rodilla, el pliegue de la pierna, ¿cierto? Que sean muy congruentes. Eso me puede orientar también hacia un acortamiento de la extremidad, que puede ser principalmente aparente por la luxación o la displasia. Acortamiento femoral, entonces acostar el niño, flexionar sus caderas, flexionar sus rodillas y mirar si hay o no hay asimetría. Eso lo hacen los médicos en los controles de pediatría. Lo que pasa es que uno de pronto no le para bolas
cuando va a eso, uno está más pendiente de que el niño no llore, en cómo le asisto al médico, pero no en realidad en lo que hace el médico en la consulta. Entonces acá, por ejemplo, él hace esto para mirar cómo está la longitud de las extremidades. Y además hace algo que se llama el signo de Galeazzi o Alice, que es este mismo, ¿cierto? Que sugiere un acortamiento del fémur, principalmente asociado a luxación de la cadera. Entonces acá, por ejemplo, si esta está más corta, piensa que seguramente la cadera se está luxando hacia arriba y por eso está haciendo que sea más corta esta extremidad. ¿Listo? En el caso de que haya luxación bilateral, pues el signo de Galeazzi o de Alice pues no nos va a servir de nada porque yo voy a necesitar un punto de referencia para poder comparar. En algunos casos, cuando mi paciente tiene ya displasia y subluxación de la cadera, voy a tener limitación para la abducción. Entonces, miren, ya acá estoy viendo que estos pliegues son asimétricos, ¿cierto? Entonces me está mostrando que al parecer hay algo ahí en esta cadera. Luego hago el signo de Galeazzi y me voy a ver que esta pierna es ligeramente más corta. Yo digo, uy, esa cadera está cruzada. Y luego intento moverla en rango de movimiento y veo que la ABD de esa cadera está restringida o está disminuida. ¿Por qué? Porque no tengo para dónde moverla, la cadera está salida, no está dentro de la articulación. Entonces, en este caso puedo ver cómo la limitación de la abducción se da y se relaciona con un positivo para todos los otros puntos que pude haber hecho antes de. ¿Listo? Eso lo hacen en consulta de pediatría y lo podemos hacer nosotros en realidad en casa fácilmente si tienen niños pequeños para ¿Tiene que ser a los 6 meses? antes, menor a los 6 meses. Vaya, llegué hoy a mirar. Listo. También se puede ver inestabilidad o limitación en el movimiento de la articulación. Inestabilidad, porque acuérdense que ellos son muy flexibles y ahorita les voy a hablar de otro signo donde el médico mueve la cadera con sus manos. ¿Listo? Ellos son muy flexibles. Esos signos se llaman maniobra de Barlow y maniobra de Ortolani. ¿Listo? Que son maniobras donde el médico lo que hace es movilizar las caderas. Ya les voy a decir qué es lo que hace. Pero solo es efectivo si se hace antes de los 6 meses. Si se hace después de los 6 meses, no sirve de nada. Entonces, miren los famosos pliegues. Entonces, ¿qué son las asimetrías de los pliegues? Miren los pliegues inguinales. ¿Sí? Entonces, que tengan la misma longitud, la misma profundidad, que sean en igual número. Miren los pliegues de los muslos, ¿sí? En una vista anterior. Ahora miremos los pliegues en una vista posterior, ¿sí? Completamente asimétricos. Acá igual, estos se llaman los pliegues glúteos y los pliegues de muslos, los pliegues en popliteos. Entonces, ¿sí ven? Completamente asimétricos. Eso es lo que yo puedo ver en un niño en casa, en un cambio de pañal, fácilmente que me lleve a consultar y a que yo me puedan hacer un diagnóstico temprano para poder hacer una intervención apropiada. Listo. Cuando el niño tiene menos de 3 meses se puede hacer un diagnóstico clínico. ¿Cuál es ese diagnóstico clínico? Y esas maniobras sí las hace el médico, no las hacemos nosotros. O sea, de manera conservadora, ustedes sí pueden mirar los pliegues. Por ejemplo, tú tienes a alguien, un familiar que tiene 3 meses, ¿me dices? 3 meses. ¿Ya la vio el ortopedista? ¿No? Ya les voy a hablar un poco de la problemática que tenemos porque esta es una patología supremamente sencilla, supremamente económica y fácil de diagnosticar, pero el sistema no nos permite hacer el diagnóstico por el sistema. Ya les voy a contar. Cuando los niños tienen menos de 3 meses se pueden hacer las maniobras de Ortolani y de Barlow. ¿Listo? Esas maniobras sí las hace el pediatra. El pediatra es quien verifica cómo está eso. Básicamente lo que busca es realizar la reducción de la luxación. ¿Se acuerdan ustedes qué significa la reducción? En una fractura, reducir una fractura, ¿qué significa?
Lo hemos nombrado muchas veces aunque no hemos visto fracturas. Reducir la fractura, ¿qué significa? Reubicar. Alinear. Alinear la fractura. Entonces, cuando yo hablo de reducir la luxación, lo que busco es alinear la articulación. Entonces, esta maniobra lo que hace es reducir o alinear la articulación de manera manual. ¿Qué quiere decir? Que mete la cabeza dentro del acetabuco. Al niño no le duele. ¿Listo? Una vez para que llama no haga esas caras. Al niño no le duele, él es supremamente flexible. Para nosotros sí, no. O si no, miren qué hace un niño cuando ya ha crecido, se mueve y se muerde los pies, ¿cierto? O sea, es tan flexible que él puede llevar un pie a la boca. Eso no le duele, no se preocupe, él es muy flexible, muy laxo. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que la cadera es reductible, es alineable. Si el ortopedista logra hacer eso, si el pediatra logra hacer eso con sus manos, él va a decir, oiga, esta cadera se puede alinear. ¿Cómo se hace? Se flexiona la cadera a 90 grados, se ubican los pulpejos de los dos dedos, del segundo y del tercero, justo sobre el trocánter mayor o en la cara proximal y externa del muslo, el primer dedo sobre el trocánter menor. Entonces, si ustedes ven, con una sola mano ya está cogiendo toda la pierna del bebé. Y se hace una aducción suave hasta que la cadera hace clic, quiere decir que ingresó, puesto acá. Entonces, miren, utilizan el primer dedo para el trocánter menor, segundo y tercer dedo sobre el trocánter mayor y hacen una abducción, ¿cierto? O sea, mandan la pierna hacia afuera para entrar la cabeza del fémur al acetábulo. Se hace clic e ingresa, quiere decir que tiene una maniobra de Ortolani positiva, es decir, que la cadera se puede reducir, ¿sí? Es decir, se puede alinear. La maniobra de Barlow es la contraria. Lo que busca básicamente verificar es si la cadera es luxable. Entonces, por ejemplo, el niño viene con su cadera congruente, pero yo lo que verifico es si la cadera se luxa, se sale, ¿cierto? Entonces, pues la maniobra tendrá que ser al contrario. En este caso, la de Ortolani me está diciendo, oiga, está luxada, pero se puede reducir. Mientras que la de Barlow me va a decir, no está luxada, pero se le puede luxar. ¿Sí me hago entender? O sea, es luxable, se puede desajustar. Entonces, ¿cómo lo hago? Exactamente igual, solo que voy a hacer, la cadera va a estar menos flexionada, no a 90 grados, sino a 60 grados solamente. Igual, con los dos, segundo y tercer dedo, trocánter mayor, primer dedo, trocánter menor. Y en este caso, lo que va a buscar es desplazar suavemente el fémur hacia atrás y hacia afuera para poderlo sacar de la articulación. No busca meterlo en la articulación, sino sacarlo, ¿cierto? Entonces, sería así. Tenemos entonces igual, primer dedo trocánter menor, segundo tercer dedo trocánter mayor, y lo que busca es empujar el fémur hacia atrás y hacia afuera para sacarlo. Al niño no le va a doler. Lo que sucede es que nos va a mostrar que la cadera es inestable y se puede luxar, o sea que hay que intervenir. En los dos casos hay que intervenir, ¿cierto? Si las dos maniobras son positivas, una venía luxada y la logramos incluir, dijimos, oiga, podemos tratar. Y la otra no venía luxado, pero se le va a salir y se le puede salir, mejor hay que tratar. ¿Listo? Después de los 3 meses, las maniobras de Ortolani y Barlow se vuelven negativas. Y eso se da básicamente porque aumenta la rigidez a nivel periarticular, ¿cierto? La cápsula articular, los tejidos blandos empiezan a volver un poco más rígidos. Eso es normal. Los niños inicialmente son mucho más flexibles y luego vamos perdiendo esa flexibilidad o esa elasticidad. Miremos nosotros, ya no nos podemos meter los dedos de los pies a la boca porque pues no nos da, ¿cierto? Ya nuestras articulaciones están más rígidas. Después de los 3 meses no se hacen estas maniobras. Por eso digo que si el bebé o la bebé con la que tiene relación de NICS no ha ido donde el pediatra, seguramente no le van a hacer ya estas maniobras porque van a ser negativas. Después de los 6 meses de edad, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer? Ahí vamos a hablar un poco más de las asimetrías. ¿Sí?
Entonces esa asimetría de los pliegues, de la longitud de las extremidades y su limitación en diferentes rangos de movimiento, principalmente la abducción. Cuando mi paciente tiene displasia al desarrollo de la cadera o subluxaciones o luxaciones, no va a poder abrir la pierna, ¿cierto? La abducción va a estar disminuida. Si la abducción es menor a 60 grados, se sospecha, pero y se hacen pues exámenes confirmatorios. El 30% de los displasias del desarrollo de la cadera no presentan limitación para la abducción, y es porque los niños son muy flexibles. Se practica entonces el signo de Galeazzi o de Alice, que es el de longitud de extremidades. Entonces flexionar las extremidades, estas. Este signo de Galeazzi o de Alice, ¿cierto? Que es lo que hacemos en diagnóstico clínico. En algunos casos, cuando el niño ya desarrolla marcha o ya en adultos, estoy diciendo mayor a los 6 meses, es que se puede diagnosticar a los 6 o a los 12 o a los 18 o a los 5 años, ¿cierto? Entonces acá ya puedo hablar de marcha de Trendelenburg. Entonces vamos a hablar de un descenso en la pelvis en la fase de balanceo. ¿Listo? Así es que se ve una marcha de Trendelenburg. En la fase de balanceo mi pelvis tiene que estar completamente horizontal. Pero si en la fase de balanceo mi pelvis de la pierna que no está apoyada cae, estamos hablando de una marcha de Trendelenburg. ¿Listo? Que se asocia con el signo. Pues claramente es así. ¿Listo? Va a tener también signo de Trendelenburg positivo. Si la displasia es bilateral, pues la aducción de la articulación va a ser reducida, pero relativamente simétrica. Podemos tener una hiperlordosis lumbar y algo que se va a llamar una marcha de paro. Entonces miremos, por ejemplo, acá ya estamos hablando de una niña más grande, ya camino de un niño más grande. Entonces miremos la asimetría de los pliegues, ¿cierto? Entonces, como vemos estos pliegues glúteos asimétricos, estos pliegues de muslos asimétricos, los pliegues popliteos asimétricos, ¿cierto? Eso tenemos que evaluarlo. Y por imágenes también se puede diagnosticar. ¿Listo? Se puede hacer por ecografía en la articulación de la cadera. Sin embargo, se puede hacer pero ecografía estática o ecografía dinámica. La ecografía estática lo que busca mirar es cómo está morfológicamente formada la articulación de la cadera. Y ahí también se trazan unos ángulos que se utilizan para ecografía, pero que son diferentes. ¿Listo? Entonces, básicamente nos muestra cómo está el techo óseo del acetábulo con relación al fémur. Pero pues en eso no vamos a entrar en detalles. Y la ecografía dinámica básicamente es evaluar la articulación, pero con algún tipo de movimiento. Entonces, yo puedo hacer las maniobras y verificar cómo se comporta la articulación cuando yo hago esas maniobras. ¿Listo? Desde el punto de vista ecográfico. ¿Listo? Sin embargo, la ecografía no es el código estándar para el diagnóstico de la displasia del desarrollo de la cadera. ¿Por qué? Porque son costosas. Es mucho más económico hacer radiografías simples y además son efectivas. ¿Sí? O sea, sirven, funcionan. El problema está en los tiempos que se realizan. Bueno, esto es de las de ecografía. La radiografía simple de cadera es la más utilizada. Se hace inicial de cadera cuando es mayor, cuando es para niños mayores de 4 años. Cuando es para niños de edades lactantes se hace radiografía de pelvis antero-posterior, es decir, que necesitamos que salga la pelvis completa, como la radiografía que vimos hace un momentico, ¿cierto? No se habla solo de la cadera, sino radiografía de pelvis. En niños de 4 años, donde ya está muy osificado, donde el grado de corrección ya es mínimo, sí se hace por cadera. Se recomienda la radiografía de pelvis antero-posterior a todos los niños entre los 3 y los 4 meses de edad, tenga o no tenga factores de riesgo, porque ya sabemos que se puede presentar aún teniendo padres completamente sanos, sin ningún tipo de herencia
ningún tipo de diagnóstico previo. Todos los niños que los lleven a los controles de pediatría les van a ordenar una radiografía de pelvis a los 3 meses de edad. ¿Listo? Absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque hay incidencia, es decir, número de casos con o sea, con todo lo normal, ¿sí me va a entender? O sea, nació a término, no tiene factores de riesgo, no tiene absolutamente nada asociado y, y sale con displasia de cadera. Entonces, miren, alta incidencia en pacientes con examen físico normal, o sea, yo lo miré, tiene pliegues normales, simétricos, todas mis pruebas me dieron negativas, no tiene factores de riesgo, pero hay displasia del desarrollo de la cadera. Entonces, por esa alta incidencia, se ordena esa radiografía para todos los niños entre los 3 y los 4 meses de edad. Idealmente no se realiza o no se practica antes de los 3 meses, porque el componente o las partes óseas todavía no están osificadas, y no son cartilaginosas y no captan la radiación de la radiografía, entonces no se puede hacer. Entonces es más útil en edades, pues entre más avanzadas y mayor cantidad de hueso haya, pues es más útil la radiografía. ¿Qué necesitamos entonces o qué se mira en esa radiografía? La línea H, la línea P, y ahí se hace o se saca el famoso índice acetabular, que es con el que nosotros trabajamos. La línea H es la horizontal, ¿se acuerdan? Que pasa por todo el borde acetabular de los dos acetatos, ¿sí? Vamos a tener la línea P, que son las líneas verticales. Tenemos la línea sharing, que es la línea media, ¿cierto? Y la línea P entonces va a salir o va a ser trazada por el borde igual superior y externo o superior y lateral del acetábulo. Y luego vamos a sacar el índice acetabular, que es el ángulo formado entre la línea H y la línea dibujada en el borde superior del acetábulo. Ya se los muestro. Entonces volvamos otra vez acá. Tenemos la línea P, ¿cierto? Por el borde superior y externo del acetábulo. O sea, debe pasar por acá y acá yo trazo una vertical. Tengo la línea H, que es el borde inferior del acetábulo. Será el acetábulo. Esto es lo que se va a convertir en el acetábulo. Todavía no tiene mucha cara, pero esto es lo que va a ser. Entonces acá trazo yo la línea H. Y el índice acetabular me va a salir con esta línea. Tengo que trazar esta línea entre los dos bordes acetabulares, entre el superior y externo y entre el inferior y medial. Esta línea. Y este ángulo que se forma entre esta línea H y esta línea es el que se va a llamar el índice acetabular. Con el índice acetabular se diagnostica la displasia de cadera. ¿Listo? Y eso lo hacen los ortopedistas para poder leer la radiografía y decir, oiga, el niño tiene una displasia y de cuántos grados. ¿Listo? Entonces acá tenemos claras las 3 líneas con las que se saca. Y esto, línea H, ¿cierto? Borde inferior del borde acetabular, acá está. Línea P, borde superior y externo del reborde acetabular. Y la línea acetabular, que es entre los dos bordes acetabulares, y el ángulo que forma esta línea acetabular con la línea H es el ángulo acetabular o el índice acetabular. ¿Listo? Entonces, resulta que este índice acetabular es variante, depende de la edad del lactante en el que se tome. ¿Listo? Él va a cambiar dependiendo de la edad. Para eso hay una tablita que creo que tengo más adelante. Lo ideal es que los niños reduzcan a un grado por mes hasta los 6 meses y después van a reducir medio grado por mes por otros 6 meses, es decir, que hasta el año, pasado el año, uno puede hablar de un índice acetabular aproximadamente de 20 grados. ¿Listo? Después de un año. ¿Por qué? Porque esto es lo que da el desarrollo. ¿Se acuerdan que les dije que es un proceso de formación? El niño no nace con el acetábulo hecho, con un bosquejito apenas.
pero por estímulo va a irlo formando. Entonces, acá tenemos los grados de displasia de cadera por edad y por género. Nuestros ángulos del índice acetabular no es el mismo en una niña que en un niño. Y si ustedes ven, acá está por meses. No es el mismo en el recién nacido que en los 2 años, por ejemplo. No lo es. ¿Listo? Entonces acá tenemos en displasias leves, en displasias graves, tanto para niñas como para niños. Por eso es importante conocer la edad en la que se realizó la radiografía para poder ubicar así mismo el índice acetabular apropiado para la edad. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven, lo ideal es que él se acerque a los 20 grados, así que después del año o después de que camine, eso se va a reducir bastante, va a estar incluso menor a los 20 grados. Pero en el primer año, sí se busca que esté muy cerca a los 20. Si está entre 22, 24, hablamos de displasias leves, pero si estamos entre 28 y 30, estamos hablando de displasias graves. ¿Listo? Del índice acetabular. Igual en varones y en mujeres, pues tienen tablas específicas para poder hacer el diagnóstico. Nuevamente, ¿cierto? Entonces acá tenemos nuevamente la radiografía. ¿Qué sucede? Que para la radiografía también hay otros parámetros de referencia. Sin embargo, no es con el que se diagnostica la displasia. La displasia se refiere principalmente al índice acetabular. Pero, por ejemplo, también tiene algo que se llaman los ángulos de Shenton. Si ustedes se dan cuenta, estos ángulos en una radiografía normal son simétricos. Acá estaría mucho más cerrado si tengo en cuenta este espacio. Y esta cadera está luxada, ¿cierto? Entonces miren dónde está la cabeza del fémur en relación al acetábulo. Entonces en condiciones normales tengo estos ángulos, pero mire que en una luxación tengo este lateral reducido y este inferior muy grande, ¿cierto? No son simétricos. Tenemos también algo que se llama el ángulo centro-borde, ¿sí? Entonces al centro de la cabeza del fémur y al borde acetabular lateral. Dicen que es normal si ese ángulo centro-borde es mayor a 15 grados. ¿Sí? Mayor a 15 grados. Si es menor a 15 grados, es decir, más reducido, quiere decir que puede estar asociado a displasia o luxación de cadera. Ese se llama ángulo centro-borde. También lo sacan los ortopedistas. Es importante que ustedes tengan los conceptos porque ustedes van a recibir resultados de radiografía de cuándo es la displasia, qué edad se la diagnosticaron y así mismo hacer el plan de intervención. El TAC también constituye un método de diagnóstico. Nuevamente no es el gold estándar porque es un método de diagnóstico caro, que no se hace o sea, se puede hacer una radiografía que vale 10 veces menos y es efectivo. Pero el TAC lo que hace es evaluar la relación entre la cabeza femoral y el acetábulo cuando la intervención es por yeso. Es decir, que no pude manejarlo de manera conservadora con una férula, sino que me tocó enyesarla porque es demasiado inestable la articulación y se luxa o se sale todo el tiempo. Entonces ahí tuve que estabilizarla, dejarla así y enyesarla. ¿Listo? En esos casos. O cuando hay reconstrucción, sobre todo desde el punto de vista quirúrgico. ¿Listo? El TAC también se utiliza como diagnóstico de control o como control postoperatorio y nos ayuda también a evaluar necrosis avascular de la cabeza del fémur, es decir, PERTES. Pero es que el PERTES acá se puede dar secundario a una displasia de cadera. Entonces, por ejemplo, no se da esa congruencia articular, el acetábulo está ejerciendo presión en una cabeza del fémur que no es la apropiada, puede dañar esa parte, dejarla sin vascularización y formar un PERTES secundario. La resonancia magnética también la pueden utilizar, pero básicamente lo que va a buscar es mirar cómo están los tejidos blandos, cómo está el cartílago, cómo está la cápsula articular, ¿cierto? Qué tan comprometida está, si se han producido muchas luxaciones. También nos permite determinar o mirar cómo está la anatomía de la cadera, qué
tanto está alineado el acetábulo, el borde acetabular, todo lo que son tejidos blandos, pues los podemos ver a más profundidad con la resonancia. Sin embargo, como les digo, no es un gold standard. El tratamiento de la displasia desde el punto de vista ortésico, estamos hablando de una férula de Milgram o férulas de abductoras de cadera. Los tratamientos se dividen en grupos de 0 a los 6 meses, generalmente nunca se pone desde los 0 meses, sino desde los 4 hasta los 6. ¿Por qué? Porque la radiografía la deben hacer a los 3 meses. Mientras va la radiografía, mientras va el pediatra a los 3 meses, le formulan la radiografía, usted va, pide la cita, que se la haga, le dan los resultados y vuelve al pediatra, porque le vaya bien, van los 4 meses del bebé, ¿cierto? Y ahí le dice, su merced, su bebé tiene displasia de cadera, tenemos que hacerle una férula. Le da una orden, mientras usted va a una casa ortopédica, la manda a hacer y se la entregan, probablemente pase más o menos unos 15 días más, o sea que ya es mes y medio. El niño va a iniciar tratamiento de manera óptima y apropiada en el marco del sistema, por ahí cuando tenga 4 meses y medio, 5 meses, si le va bien. ¿Listo? Después de los 6 a los 18 meses de intervenciones de otro tipo y mayor a los 18 meses también es de otro tipo. Esto que ustedes ven ahí pues son diferentes tipos de Milgram. En este caso es una férula de Milgram y esto es otra férula abductora de cadera que se hacía un poco más convencional. Y tenemos esto que se llama el arnés de Pavlik, que también es un arnés blando, pero tiene el mismo principio, que es flexión y ABD de cadera. Y la férula de Creac, que también es abductora de cadera. Entonces, inicialmente, cuando el bebé tiene menor edad, entre más rápido se pueda realizar, lo ideal es poder iniciar con la férula de Milgram o con las ortesis o los dispositivos flexores y abductores de cadera lo más pronto posible. O sea, si el diagnóstico se hizo a los 3 meses, ojalá empezar a los 3 meses con la férula. Porque entre más rápido se inicie el tratamiento, mayor va a ser el desarrollo de la articulación de la cadera y asimismo la respuesta. ¿Cómo se utiliza? Pues se puede utilizar esto, que es un arnés de Pavlik. Estos son puras correitas y es bastante acolchado, y el niño siempre va a tener sus caderas flexionadas, no se las va a dejar extender, ¿cierto? Entonces se flexionan las caderas, se abren, pero el niño las va a poder cerrar y abrir, pero nunca poder extender. Eso hace que el fémur genere una presión sobre el acetábulo, que se acuerdan que les mencionaba que se forma por influencia mecánica. Si el fémur está acá y el acetábulo le dice, mira, así se tiene que formar con este modelo, con este molde. ¿Listo? Si el niño a los 6 meses no ha tenido intervención en su displasia, pero es muy grave, se puede hacer algo que se llama una espica de yeso. Esto ya casi no se ve a menos de que la articulación sea muy inestable, es decir, que se luxe fácilmente. Ahí entonces lo que hacen es que, o que definitivamente no reduzca, ¿cierto? Entonces está la cadera, se salió y entonces de manera en anestesia y de manera quirúrgica un poco más invasiva, la meten, la reducen y ponen una inmovilización en espica. ¿Cómo es esa inmovilización? Le enyesan desde el tronco hasta las piernas, incluyendo las rodillas, en una posición específica para la cadera, flexión y ABD, y una barra para mantener la separación de las extremidades. Dejan un orificio para sus genitales para poder cambiar el pañal, pero es muy incómodo para los niños. Solo se da cuando los casos son muy, muy drásticos, pero todavía se ven, o sea, es muy probable que ustedes lo vean. Es más, por ejemplo, hay niños que llegan, van a la consulta para una férula de Milgram y vienen enyesados. Dicen, ¿por qué? Es que se la van a quitar y sale de una con la férula, ¿cierto? Entonces, hace parte del tratamiento.
famosas Milgram, que generalmente se construyen a 90 y a 45. 90 grados de flexión de cadera y 45 grados de ABD de cadera. ¿Listo? Si la prescripción de la férula de Milgram solo dice férula de Milgram, va con esos grados, 90-45. ¿Listo? 90 grados de flexión con 45 de ABD. Si la férula especifica otros grados, porque puede ser 160, 100 grados, siempre el primer número va a ser el de flexión de la cadera y el otro el de ABD. ¿Listo? Entonces, si dice 160, son 100 grados de flexión de la cadera y 60 de abducción. Entre los 6 y los 12 meses, casi que ni los 12, a los 12, se indica que la férula de Milgram sea permanente, es decir, día y noche. Solo se retira para bañar al bebé, para el cambio del pañal, etc. Pero debe ser de manera permanente. Después de los 12 meses de edad en adelante, porque incluso pueden enviar Milgram hasta los 18 meses de edad, se dice que el uso es netamente nocturno. ¿Por qué? Porque ya empiezan a tomar. Porque ya están caminando y con las férulas de Milgram no se recomienda examinar. Los niños se paran con eso. O sea, usted con lo que les ponga, el chino va a caminar y se va a mover. O sea, el niño va a gatear, se va a arrastrar, va a hacer lo que sea, pero él se va a mover con esa férula. Después de los 12 meses de edad, pues lo que va a pasar es que el chino se va a parar. Y se va a parar porque está así, y así va a caminar. Y eso genera angulaciones o alteraciones en sus extremidades. Entonces no está permitido que el niño camine con la férula de Milgram, por ende, si ya está caminando, la indicación es ponérsela solamente de noche o en las siestas del día. ¿Listo? Generalmente estas férulas de Milgram se hacen en termoplástico. Señor, pregunta, ¿esos 45 grados pueden variar entre si es un niño o una niña? No, generalmente esa es la prescripción, 90-45. Se dice que es una posición cómoda y de buen estímulo mecánico para que el acetábulo se forme por presión o por presencia de una presión de la cabeza del fémur. Puede cambiar si el médico prescribe otra angulación, es decir, si la displasia es más grave, entonces lo manda a estar más plejado y más abierto, más estímulo mecánico para mayor formación de la concavidad acetabular. ¿Listo? Las férulas de Milgram son hechas de termoplástico, generalmente polipropileno. No se hacen bajo molde en yeso, sino sobre medidas. Entonces se toman circunferencias, la circunferencia de la pancita, la circunferencia de los muslos, la distancia entre los dos cóndilos femorales con flexión de 90 y separación de 45, esta distancia, la longitud del muslo. Bueno, esas se tomaban en la ortopédica donde yo trabajaba. No sé qué otras medidas tomen en CIDE o en otras zonas. En Sirete están los moldes. No, por eso. Se toman las medidas. Sí, pero también vienen por tallas. O sea, no es lo mismo hacer una férula 160 para un niño de 4 meses que para hacerlo en uno de 8. ¿Cierto? Entonces, no solamente que estén con las angulaciones ya, sino también necesitan las medidas para ver qué tan grande la dejan o qué tan pequeña. Entonces, de esa manera hacen los poquitos que son en polipropileno, luego hacen las marcaciones con las diferentes tallas, las cortan y hacen los forros en foamy o en una eva delgadita. ¿Listo? En algunos casos incluso las pueden acolchar, les ponen protectores, correas para que el niño no le vaya a molestar, etc. Lo importante es que la férula de Milgram no haga presión sobre la fosa poplítea, por eso siempre la tiene que entregar un ortoprotesista o alguien que conozca el tema, porque a veces las dejan muy grandes y hacen presión sobre la fosa y los niños empiezan con dolor en las piernas, inflamación en las piernas por compresión vascular y nerviosa. ¿Listo? Bueno, puede haber tratamiento quirúrgico, claro, si la
definitivamente la articulación no se deja reducir, está incongruente pero rígida, pues entran a cirugía y lo que hacen es reducir de manera cerrada la articulación para poder mantenerla. Después de la cirugía generalmente ponen una espica de yeso, ¿cierto? Para mantener eso y después pues hacen todo un proceso de seguimiento. ¿Listo? Si el niño tiene más de 18 meses y continúa con displasia, grave. Grave porque ya ahí no se puede formar con férula de Milgram. ¿Listo? Ya no se puede formar así. Ya se le dice al niño, mire, haga, o a los papás, métanlo a hacer deporte, que monte bicicleta, que monte patines, que haga triciclos, que se impulse con sus manos, que haga todo lo que tenga que hacerse con sus piernas abiertas. ¿Listo? Y ven cómo se va comportando el tema. Pero el problema es que si no se logra corregir a los 6 años, después de los 6 años ya hay inconveniente. ¿El inconveniente qué es? Que resulta que la articulación de la cadera no quedó bien formada, ¿cierto? El acetábulo está muy plano para la cabeza del fémur, que es muy esférico. Entonces, ¿qué puede pasar? Varias cosas. La primera es que el paciente quede con una angulación de la cadera que no es la apropiada. Segunda, que realizando actividades la cadera se empiece a subluxar, se mueva y se pueda luxar. Otra que se salga completamente, que es que haga una luxación después. Y otra, que es que como la cadera se va a empezar a mover sobre un acetábulo que no es congruente, creen que va a pasar con esa articulación. Desgaste. Son niños que terminan en artrosis temprana, es decir, que son niños que van a necesitar un reemplazo de cadera, no de niños, pero si a los 20, 25 años se van a comer todo el cartílago y ya no hay nada más que hacer. ¿Por qué? Porque no se corrigió a tiempo la displasia. Entonces son niños que van a tener marchas de Trendelenburg, van a tener cojeras, porque ya sabemos que si esa cadera que tiene esa incongruencia articular que se luxa, pues va a ser más corta esa extremidad, entonces el paciente va a tener acortamiento. Si no es compensado ese acortamiento, va a tener escoliosis, dolor lumbar, etc. ¿Listo? Puede llegar a una necrosis avascular de la cabeza del fémur, que es la peor complicación, porque pues, ya sabemos lo que pasa en el pértex. Y además, pues, que vayan a tener una artrosis de cadera temprana, ¿cierto? O sea, es muy complicado. No, me refiero a que si se dan cuenta es una patología. Iba a decir esa palabra, pero no. Iba a decir de tonta, pero no lo voy a decir. Me refiero a que, bueno, ya ves, que es muy básica, muy fácil de tratar, ¿cierto? O sea, nada, póngale un estímulo mecánico. Al principio, por ejemplo, le dicen a uno, incluso póngale doble pañal mientras usted le entrega la férula o mientras le lee el resultado el ortopedista. O sea, si usted lo ve y ya tiene algo de conocimiento para identificar el niño tiene displasia, empiece con doble pañal, váyase moviendo para mandar a hacer una férula que generalmente, bueno, no sé si todas sean con prescripción, pero busquen las salidas porque el primer año es crucial. Si se logra intervenir y corregir en el primer año, se le alivió la vida a su hijo o a su familia por el resto de la vida. Pero si no, las consecuencias son muy graves, ¿cierto? O sea, por ejemplo, un niño o una niña operada después de los 5 o 6 años de sus caderitas, donde le van a dejar una cicatriz horrible y todo eso para algo que se pudo haber corregido de manera conservadora, pues bien. Ahora, hay casos en los que no se puede corregir de manera conservadora, por ejemplo, una cadera luxada de un niño con parálisis cerebral, donde ya sabemos que es por espasticidad, que el tono no le permite alinearla, pues ese tipo de niños no tienen este manejo conservador
con, ¿con qué? Con miligramos. O sea, un niño espástico usted no le puede poner eso. ¿Listo? Esto es para caderas o para displasia del desarrollo de la cadera simples, no teratológicas. Es decir, las teratológicas, que son las que se asocian a los síndromes, a la parálisis cerebral o a otros diagnósticos de la formación, no se tratan con miligramos. ¿Listo? No se tratan con miligramos. Para este tipo de usuarios que tienen otras complicaciones dadas como el tono muscular, la espasticidad, problemas convulsivos, etc., el tratamiento de la intervención va a ser quirúrgica, va a ser de otra manera. ¿Listo? Listo, chicos. ¿Preguntas? Profe, ¿qué pasa con lo que hacen las abuelas para corregir que el niño tenga varo y que meterlo entre media velada? Eso culturalmente tuvimos una incidencia de displasia de cadera muy grande hace algunos años, precisamente porque yo no sé si en sus familias, sus abuelas o sus bisabuelas o culturalmente hayan escuchado esto, que el niño cuando nace tiene un patrón flexor muy marcado, porque viene de una posición fetal, ¿cierto? Entonces el niño nace y él tiene un patrón flexor muy marcado. Y dicen, no, está muy flexionado. Lo primero que hacen es estirarle las piernas y lo meten como si fuera un tabaquito. Lo envuelven en cobijitas y le dejan las piernas extendidas. Grave error. ¿Listo? ¿Por qué? Porque le están quitando la flexión de la cadera y la abducción, que es un estímulo natural mecánico para la cadera. Entonces, al ellos hacer eso, están favoreciendo la displasia. ¿Listo? Meterlos entre medias tiene la misma función, es tratar de quitarles el patrón flexor, pero eso es un proceso de desarrollo, o sea, uno no puede pretender que el niño apenas salga del vientre pues ya esté así como nosotros. No, eso es un proceso transitorio, pero culturalmente antes era muy difícil, les tiraban las piernitas, de hecho, por ejemplo, cuando yo acostaba a mi hijo, lo primero que hacía, y si quedaba estirado, yo flexionaba sus piernas y se las abría enseguida, mientras iba a estar dormido. Favorecíamos el estímulo mecánico y Juan Felipe no tuvo displasia, ¿cierto? Pero porque, yo era súper paranoica, pero o sea, lo ponía boca abajo, miraba, no, mi hijo está bien. Sin embargo, fue un radiografías, 3 meses, o sea, yo no me dejé coger la tarde en temas radiográficos porque pues yo sabía que podía presentarse. Y le hacen a los 3 meses y le vuelven a hacer a los 6 y luego a los 12. O sea, son 3 radiografías que le hacen a los niños. ¿Listo? Están cubiertas por el POSO, por el Plan Obligatorio de Salud. No cuestan nada, pero son 3 radiografías que hay que hacer. Lo que pasa es que a veces las mamás no saben, se corren con los controles y no se hacen a los tiempos que son, y cuando son diagnosticados resulta que ya casi van a cumplir el año, el niño ya se va a empezar a parar y pues usted no ha podido hacer un tratamiento apropiado. Entonces, por un lado, el tema cultural con las familias, porque yo me acuerdo que un día mi mamá les tiró las piernas y yo, no vaya a hacer eso, no, y pues intenté explicarle que eso no se hacía. Pero pues eso en otras familias donde las mamás somos inexpertas, hablaba ayer, la semana pasada estábamos en reunión del colegio de Juan Felipe y decía que ser mamá es el único título que usted se lo gana sin haber estudiado nada. Se lo gana y luego se prepara. Sí, claro, usted sale, nació el bebé o mamá, ¿qué hago? Aprenda ya lo que lee. ¿Y de quién va a aprender usted? Generalmente usted aprende de la mamá, de la abuela o de las personas que están ahí, y si ellos tienen aterrizadas esas convicciones, pues es algo que usted va a poner en práctica porque en teoría usted no sabe, ¿cierto? Pero en estas condiciones sí es muy importante que los bebés tengan sus piernas flexionadas y abiertas. ¿Listo? Y en la medida en que se vayan empezando a mover, que gateen igual, flexionadas y abiertas y que se muevan. Eso es un tema de estímulo mecánico que se puede favorecer la formación de la articulación de la cadera y pues evitar complicaciones. Pero sí, eso pasa algo. Y en zonas alejadas, donde hay pocos controles prenatales, donde hay poco acceso a servicios de la salud,
pasa mucho. Pero no se debe hacer. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces salgamos y nos tomamos un descansito. Tomémonos un cafecito para este frío. Y nos vemos ahorita a las 8:20. ¿Listo?